Aladino y su increíble lámpara mágica. La historia se atribuye a Antoine Galland y proviene de la tradición oral. El año de su publicación, en el año de 1710, en la traducción de Las Mil y una Noches. Orígenes: el cuento fue añadido por Galland a su versión francesa de Las Mil y una Noches, basado en relatos que le contó el narrador sirio Hanna Diab. Descripta en los relatos como una ciudad de China, donde vive un joven llamado Aladino, con su madre viuda. Su padre era un sastre llamado Mustafa, que falleció, y dejó a su madre e hijo en la pobreza. Capítulo 1. El hechicero y el anillo mágico. Aquí empieza la increíble historia de Aladino y su lámpara mágica. Aladino vive con su madre viuda en una ciudad lejana, heredando de su difunto padre una sastrería y una vida de pobreza. Pasa los días sin oficio y no trabaja el taller de su padre. Juega en las calles con los comerciantes, sueña con riquezas, mientras su madre lucha por mantener la casa. Un día aparece un hombre que dice ser hermano de su padre, un hechicero disfrazado, ofreciendo llevarlo a un tesoro oculto. Este hechicero ha venido a buscar a Aladino con promesas de fortuna. El hechicero le dice que vaya con él hasta una cueva oculta en el desierto, y le revela que su misión es recuperar una lámpara antigua y valiosa que yace en lo profundo de esa cueva. Aladino, curioso, lo sigue hasta una cueva secreta entre montañas. El hechicero le entrega un anillo mágico como protección y le ordena recuperar una lámpara antigua del interior. El hechicero le dice: presiona esta piedra y luego verás. Al presionar la piedra, la tierra misma guardará secretos que todavía no imagina. Se abre una abertura bajo tierra. Aparece una escalinata en penumbra. Baja la escalera. Aladino entra en la cueva. La luz se atenúa. Las paredes resuman humedad y misterio. Al bajar, alcanza una puerta pequeña que se abre hacia 3 cámaras en la roca, y finalmente a un jardín subterráneo, lleno de frutas brillantes, y en un nicho, una lámpara antigua encendida. Allí encuentra la lámpara, aparentemente insignificante, pero con un brillo propio. Sostiene la lámpara. El hechicero le reclama: entrégamelo. Aparte, después saldrás. Pero Aladino, sabiendo que algo no va bien, se niega a entregarla hasta salir el primero. El mago se enfurece, golpea la piedra de la entrada, y la entrada queda sellada, dejándolo atrapado solo en la oscuridad. El eco de su respiración es el único sonido en esa cueva, olvidado. Aladino, desesperado, frota el anillo. Surge un genio imponente que dice: ¿qué deseas? Aladino pide ser liberado de ese lugar. Con un estruendo, la tierra tiembla, las rocas se agrietan, y de súbito, la entrada de la cueva se abre como por arte de magia, expulsándolo hacia la luz. Regresa a casa con la lámpara en su poder, sabiendo que nada volverá a ser igual. Aladino comprende que su vida ha cambiado para siempre. Ya no es solo un chico sin rumbo, tiene magia y peligro, fortuna y responsabilidad. Aladino alza la lámpara, viendo el reflejo de las llamas en sus ojos, sintiendo que, aún sin saberlo, ha iniciado un viaje hacia lo extraordinario. Capítulo 2. La lámpara escondida y el poder inesperado. Su madre lo abraza con lágrimas y esperanza, pero pronto descubre que ese objeto, aparentemente sencillo, encierra un poder inmenso. Tras escapar del hechicero, Aladino descubre que la lámpara esconde otro poder. Al frotar la lámpara aparece un genio formidable, un genio aún más poderoso, capaz de conceder deseos inimaginables. Su madre, entusiasmada con el primer viento de riqueza, gasta algunos tesoros en confort. Aladino, por su parte, sueña con la hija del sultán, una joven princesa de belleza magnífica, y decide seducirla con su nueva posición. Su corazón, antes libre y soñador, se llena de ambición y amor. Aunque aún es el mismo joven humilde, empieza a cultivar su ambición. El hechicero, desde lejos, observa la escena con ira creciendo
con la lámpara mágica y su genio, exige que se construya un palacio espléndido, digno de un príncipe elegante. Los muros se alzan de la noche a la mañana. Las torres brillan al sol. Las alfombras cubren salones interminables. En la corte del sultán hay murmullos de un príncipe muy rico. Aladino emplea la lámpara para acumular riquezas, construir una vida de lujo y ganar la atención de la corte. Decide que quiere ser digno de ella, no solo por su belleza, sino como hombre que vale por sí mismo. Pero cada deseo trae consecuencias y los fantasmas del pasado, riesgos ocultos, la pregunta de si la riqueza puede comprar el amor verdadero. ¿Quién es ese joven que aparece allí? Pero Aladino siente la soledad de su triunfo que fue prestado. No es el poder quien lo define, sino lo que él haga con él. El hechicero que lo engañó observa desde lejos. Su furia crece. Aladino aprende que la magia le ha otorgado mucho, pero que aún debe descubrir qué desea ser. Y así, mientras el esplendor brilla a su alrededor, él se pregunta, ¿seré digno de esto? ¿O la lámpara será siempre la que mande? Aladín, con ropas espléndidas y acompañada por criados, lleva a su madre en un carruaje increíble de oro. Se dirige al nuevo palacio. La gente de la ciudad la observa atónita, pues apenas la reconocen. Capítulo 3. El príncipe improvisado ante la princesa. Aladino se presenta como un príncipe, presentándose ante el sultán, y aparece a caballo entre criados que le acompañan. Una alfombra de terciopelo donde Aladino obsequia al sultán con oro, carruajes y gala inusual. El sultán, impresionado, ofrece que se quede unos días. Aladino. El sultán dice, ¿quién es este joven que ha conseguido tanto? Aladino responde, con esfuerzo y ingenio. Ocultando su humildad, oculta bajo sus galas, pero en su interior sabe que nada de esto le pertenece realmente. Este poder deriva de la lámpara mágica, que no le pertenece a Elan. Mientras festejan con músicas, trompetas y alegría, la princesa se prepara para conocer al huésped de tanto esplendor y riqueza. Aladino contempla su reflejo entre joyas, símbolos y oro, y se pregunta si esto basta para conquistar su amor. A cada paso entre los pasillos dorados, Aladino siente el peso de ser un simple vasallo. ¿Será él quien merece a la princesa? ¿O solo es el poseedor de una magia prestada? Mientras tanto, el hechicero que lo traicionó observa desde lejos. Su cólera crece al ver al joven triunfar. La princesa, impresionada, acepta su mano. Sin embargo, Aladino siente que su triunfo es prestado, no derivado de su valor sino del genio y la lámpara mágica, y empieza a reflexionar sobre su identidad. El reino entero celebra, pero en su interior Aladino se pregunta, ¿soy yo quien manda? ¿O el poder que poseo? Observa la corte, los lujos que lo rodean, su madre en un rincón, y mientras disfruta del triunfo, siente un escalofrío. La sombra del hechicero acecha, esperando recuperar lo que él le quitó. Esa noche, bajo candelabros encendidos, el palacio respira poder e ilusión. Pero Aladino entiende que la riqueza sin identidad propia es frágil, y al mirar a la princesa, decide que debe valerse por sí mismo, sin depender siempre de la lámpara. Capítulo 4. La traición de la lámpara mágica perdida. En el palacio dorado que Aladino había levantado gracias al poder de la lámpara mágica, reinaba el esplendor en salones amplios, lámparas de oro colgando del techo, alfombras tan suaves que parecían nubes. Pero aquella noche, bajo el brillo de los candelabros, algo se quebraba en la sombra. El mago, disfrazado de comerciante de lámparas nuevas, había llegado a la corte sin ser reconocido. Con voz suave, llamó desde la puerta del palacio: quien quiera cambiar su vieja lámpara por una más brillante. El criado le dice: sígame. El bullicio del mercado se escuchaba detrás, pero dentro del palacio, la princesa lo examinó con curiosidad. Mientras Aladino celebraba un banquete con invitados, el hechicero, sabiendo que Aladino poseía la lámpara original,
había preparado este engaño con frialdad. La princesa, sin saber la magnitud del riesgo, el hechicero tomó la lámpara para hacer la propuesta. Con rapidez, el mago la entregó por una réplica, y al frotarla él mismo, invocó al genio con voz atronadora: esclavo de la lámpara, obedece. Con un hechizo mágico, el palacio desapareció de su lugar y se materializó en medio del desierto de África, dejando la corte en caos, la princesa asustada y Aladino sin entender qué había pasado. Entonces todo cambia. El palacio, las riquezas, la posición desaparecen de la noche a la mañana. Aladino, despojado de su poder, se ve obligado a actuar con astucia. No puede simplemente depender de magia. Debe recuperar la lámpara. Sin ella, el sultán, al descubrir la ausencia de su hija y el palacio estaba vacío, clamó justicia. El sultán le dijo a Aladino: debe recuperar a mi hija en 5 días. El miedo se instaló en el joven. Todo lo construido con ilusión se perdió. Sin la lámpara, estaba despojado, pero aún conservaba el anillo que le había dado el mago al principio. Desesperado, lo frotó. Apareció el genio del anillo que dijo con voz profunda: ¿qué deseas? Yo sirvo al portador del anillo. Aladino pidió ser transportado al palacio perdido. En un parpadeo, se encontró en un desierto. A lo lejos, se ve el palacio, ahora solitario, en medio del desierto. La silueta de la princesa visible en las ventanas a lo lejos. Empieza una cacería oculta, rastreando señales y enfrentando trampas del hechicero que lleva el palacio al otro reino. La princesa lo apoya. Juntos descubren que el poder cedido, sin fundamento y mal utilizado, la princesa prepara un brebaje para paralizar al hechicero. Aladino, herido en orgullo, se da cuenta de que el verdadero poder reside en la perseverancia, no en deseos fugaces. La confrontación fue tensa. En el palacio se erguía frío. Los guardias del mago vigilaban. La noche era presa del hechizo. La princesa lo ayudó, anestesiando al hechicero con un brebaje que él creía serviría a su propósito. Con ingenio, Aladino, disfrazado, se infiltró y halló la lámpara en manos del mago. Cuando el mago entregó la lámpara engañado, Aladino la empuñó y frotó. Apareció el genio rugiente. «Llévanos de vuelta», exigió Aladino débil, pero firme. En un estallido de luz, el palacio y la princesa reaparecieron en su reino. El mago derrotado y exiliado al desierto. Después, al llegar ante el sultán, se recobró la esperanza. La alegría inundó el palacio, pero Aladino sintió algo distinto. Ya no era el chico que recibió riquezas sin esfuerzo. En su pecho latía el peso de la acción, la responsabilidad de lo logrado. Esa noche, Aladino y la princesa celebraron, pero en su interior, él comprendió que la lámpara podía perderse. Pero lo importante era el amor y la alegría. Estar en el lugar adecuado. Pero el valor, la astucia y el corazón siempre estará dentro de él. Capítulo 5. El enemigo disfrazado y la batalla final. Cuando parece que la paz ha regresado, surge un nuevo peligro, el hermano del hechicero. Aún más cruel, se disfraza y se infiltra en el palacio como un curandero, manipulando a la corte para asesinar al sultán y a la princesa. Aladino interviene justo a tiempo. Usa ingenio, lámpara y ayuda de la princesa para revelar la traición. En medio de la batalla, demuestra que no solo la magia salva, también la valentía. El hechicero es derrotado por Aladino y pide clemencia. La injusticia es expuesta y el hechicero es juzgado. Aladino acepta que su heroísmo no nace de riquezas, sino de decisión. El hechicero es encarcelado en una mazmorra. El reino respira de nuevo, pero esta vez con alguien que ha aprendido la lección. Capítulo 6. El deseo correcto y la liberación y reinado. Con la derrota del mal, Aladino y la princesa se casan. El reino prospera. La lámpara
y su genio están seguros. Con su último deseo, no busca más riqueza, sino libertad, demostrando que ha cambiado. Pero Aladino se enfrenta a una última prueba moral que ronda en su mente y decide liberar al genio. Ya no es el muchacho que deseaba sin medida, sino un hombre que comprende la responsabilidad del poder. El genio parte libre. La princesa gobierna junto a Aladino. El reino florece con justicia. Y la generosidad verdadera es la magia. Está en la transformación interior. Capítulo 7. Reflexiones de un héroe que cambia. Aunque triunfante, Aladino no olvida de dónde vino. Recuerda su pobreza, su curiosidad, sus errores. La lámpara sigue siendo un símbolo, pero su valor real recae en las acciones. Reflexión a finales. La riqueza sin propósito se vacía. La magia, sin responsabilidad, destruye. Vive con la princesa lado a lado, escucha a su pueblo, aprende de gobernar. El genio se convierte en amigo, no en sirviente. Aladino se da cuenta de que la grandeza no está en palacios, sino en servir. La princesa también evoluciona, ya no solo figura ornamental, sino soberana con voz propia. La princesa también va con Aladino a compartir con los ciudadanos bienes de comida y ropa. Capítulo 8. La herencia del trono y el despertar del corazón. El sultán abdica y Aladino hereda el trono. La ciudad celebra con luz y música. Aladino mira las estrellas en la noche y recuerda el momento en la cueva, el miedo, lámpara mágica y el genio. Todo aquello parecía ilusión. Ahora es legado. Comprende que la mayor aventura fue mirar dentro de sí mismo y aprender. El reino se transforma en justicia, esperanza, igualdad. La historia termina, pero la leyenda comienza. Aladino deja un camino para otros. Muestra que la magia no es más poderosa que el corazón transformado por el amor. Pero nuevos sueños florecen en la noche. Gracias por acompañarme en esta magia hecha historia. Si este relato despertó tu imaginación, comparte este video con alguien que ame los cuentos clásicos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna aventura nueva. Hasta la próxima lámpara, aldea o reino. Nos vemos en el próximo viaje.